Muchos fueron los reyes que ascendieron al trono de Israel desde la época de Saúl hasta la disolución de los dos reinos, el de Israel y el de Judá. Ninguno de estos reyes alcanzó el poder y prestigio que lograra Salomón. Casi 1000 años antes de Salomón, se le había prometido a Abraham que su simiente recibiría la tierra de Canaán como herencia, incluyendo el territorio del norte hasta el Éufrates. Pero esta promesa no se cumplió sino hasta la época de Salomón. Este extendió el dominio de Israel desde el Mar Rojo al sur hasta el Éufrates al norte. La época de oro de Israel se inició bajo el reinado de David y continuó con Salomón. Durante los 40 largos años en que Salomón fue rey de Israel, hubo paz y unidad en todo su vasto dominio. Al principio de su reinado, Salomón amaba al Dios de Israel e hizo convenio con él de que sería obediente todo el tiempo que fuera rey de Israel. A Salomón se le prometió sabiduría, riquezas, honor y larga vida si continuaba en rectitud ante el Señor. Esta promesa se cumplió, ya que durante su vida Salomón llegó a ser conocido por su sabiduría. Grandes personajes de todas las naciones fueron a verlo y a poner a prueba su conocimiento. También adquirió gran riqueza, y se dice que en toda la tierra no había ningún rey que pudiera compararse con él. Bajo el mando de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación. Honor, bienes, poder y respeto entre todas las naciones, todo fue suyo por causa del talento administrativo del más grande de sus reyes. Sin embargo, al final de su reinado, Israel estaba en bancarrota espiritual y temporal. Su prestigio había caído, el deterioro y las dificultades se manifestaban en todo. Un año después de la muerte de Salomón, el país se dividió en dos reinos, y el curso de la historia de Israel quedó permanentemente alterado. ¿Qué fue lo que llevó a la nación desde tales alturas a profundidades tan trágicas? ¿Por qué podían Adonías y Salomón aspirar, ambos, al trono de Israel? Conforme a las costumbres de sucesión, Adonías bien pudo ser el heredero al trono de David. Era el cuarto hijo de David. Dos de sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, ya habían muerto, y el tercero, Kileab, no se menciona en el texto sino en ocasión de su nacimiento. La vejez de David y su condición débil evidentemente convencieron a Adonías de que era tiempo de mostrar al pueblo que él era el sucesor al trono. Sus pasos fueron planeados para convencer al pueblo en cuanto a su derecho y para crear un cimiento de respaldo popular que consolidara su posición. Organizó una procesión real, buscó el apoyo de gente importante, incluyendo a Joab, el comandante de las fuerzas, a Abiatar, el sumo sacerdote, a otros príncipes de la corte y a los siervos personales del rey, y preparó una reunión. Deliberadamente excluyó a los que eran leales a Salomón como sucesor de David, incluyendo a Sadoc, otro importante sacerdote, a Benaía, uno de los comandantes militares, a todos los grandes de David, que tal vez eran los guardaespaldas personales de David, y al profeta Natán. El plan de Adonías fue frustrado cuando Natán se enteró de lo que Adonías estaba haciendo y se lo informó a Betsabé, madre de Salomón. Su advertencia de que la vida de Salomón y la de ella estaban en peligro ilustra uno de los problemas del gobierno monárquico. Por causa de la competencia que típicamente existía en el seno de las familias reales, el nuevo rey a menudo asesinaba a todos sus hermanos y a todos los herederos posibles que pudieran representar una amenaza a su reinado. Obrando prestamente, Betsabé y Natán se aliaron para presentar a David las manipulaciones de Adonías. Cuando el rey supo que Adonías aspiraba al trono, rápidamente asignó a Salomón la tarea de empezar a gobernar acompañado, y gobernaron juntos hasta la muerte de David. Aunque solamente tenía 20 años de edad, Salomón, al igual que David y Saúl, fue ungido como rey por un sacerdote con autoridad y por el profeta. David, para mostrar claramente que tanto él como el Señor habían escogido a Salomón, mandó que la instauración del gobierno fuera inmediata. También mandó que Salomón fuera puesto sobre su mula para ir en procesión a Guión en la forma tradicional en la que un rey hacía su entrada triunfal en una ciudad. El pueblo respondió gozosamente y aceptó a Salomón como su nuevo rey. De este modo, en una maniobra rápida y decisiva, David desbarató el intento de Adonías por usurpar el trono, y Salomón quedó establecido como rey. Es fácil imaginar la razón por la que los invitados de Adonías se llenaron de temor y se apresuraron a abandonar la presencia del anfitrión. Se hallaban en medio de aquellos que estaban a punto de traicionar al nuevo rey, y se mostraron ansiosos de apartarse de Adonías. Ahora estaba en peligro la vida de este. No solamente era un rival potencial, sino que obviamente había intentado, abiertamente, robar el derecho a Salomón. De manera que, tan pronto como supo de la ascensión de Salomón, Adonías huyó,
mas no a su casa, sino a la cima del monte Moría, cerca de la ciudad de David. Aquí se había levantado un altar de sacrificios por orden de David. Los cuernos del altar eran considerados un santuario al que una persona podía asirse hasta que su caso fuera investigado y se expidiese un veredicto. Allí estuvo Adonías esperando alguna indicación de la clemencia de Salomón hacia él, la cual le fue concedida. ¿Quiénes eran los cereteos y los peleteos? Los cereteos eran un pueblo que vivía con los filisteos en la parte sur de Palestina. En el reinado de David formaban, con los peleteos, su guardia personal bajo el mando de Benaía, hijo de Joiada. Se mantuvieron leales a él en la rebelión de Absalón y de Seba, y estuvieron presentes cuando Salomón fue ungido rey. Últimas instrucciones de David a su hijo Salomón. David encomendó a su hijo a que obedeciera los mandamientos de Dios, a que estudiara la ley y ejerciera juicio justo sobre el pueblo. También le aconsejó concerniente a los enemigos de David así como en cuanto a algunos de sus amigos. El libro de 1 Reyes no nos dice nada en cuanto a la gran asamblea de administradores gubernamentales y comandantes militares que David congregó al presentir que se acercaba el momento de su muerte. Sin embargo, la histórica reunión aparece en 1 Crónicas 28. En esta reunión David realizó 4 cosas grandes. 1. Obtuvo el apoyo del pueblo para completar el templo. 2. Presentó un vastísimo tesoro para el templo. 3. Públicamente entregó a Salomón los planos del edificio e hizo saber que le habían sido dados por revelación divina. Y 4. Logró que Salomón fuera coronado y ungido por segunda vez cuando el pueblo de cada tribu estuvo oficialmente representado y pudo declarar su lealtad. Esfuérzate y sé hombre. Esta invitación a la hombría y a la fuerza es un tema repetido en el Antiguo Testamento. Fue la advertencia final dada por Moisés a Josué. El Señor dio a Josué el mismo consejo, y Salomón lo recibió repetidamente. El valor de obedecer la ley era tan importante en esto como el de tener valor físico. ¿Por qué David no castigó antes a Joab? Joab, por celos y temor de perder su posición como comandante de los ejércitos de Israel, había asesinado a Abner y a Amasa. Los comentaristas han hecho notar que David debió haber castigado a Joab por esos 2 crímenes, pero cuando Abner fue muerto, se sentía demasiado débil para sancionar a un hombre como Joab con el castigo que merecía, ya que acababa de ser ungido rey, y en consecuencia no hizo nada más que invocar retribución divina sobre la cabeza del comandante. Así que cuando Amasa fue asesinado, las rebeliones de Absalón y de Seba habían debilitado tanto el poder de David que éste no pudo infligir a Joab el castigo que merecía. Pero como rey de la nación de Dios, no era justo que dejara que tales crímenes quedaran sin castigo, de manera que transfirió la responsabilidad, para la que le había faltado poder, a su hijo y sucesor. Harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. El castigo de un hombre tan poderoso como Joab, el comandante en jefe, requería gran sabiduría para evitar una rebelión en el ejército que le era fiel. ¿Quiénes eran Barzillai y Simei? Barzillai y Simei vivían en Mahanaim. Simei, en lugar de mostrar bondad hacia David cuando huía de Absalón, le arrojó piedras y lo maldijo. Barzillai, por el contrario, mostró gran bondad hacia David y hacia todos los que con él habían huido, proporcionándoles alimento y ropa. David pidió que Salomón proporcionara lo necesario para la familia de Barzillai como pago por su bondad. ¿Por qué Salomón se molestó con la solicitud de Adonías? Entre las naciones orientales las esposas y concubinas de un monarca muerto o destronado eran tomadas por su sucesor, de manera que la solicitud de Adonías pidiendo que le dieran a Abisag fue considerada por Salomón como equivalente a un reclamo al trono. Salomón conocía y comprendía esta ley, tal como se aclara en 1 Reyes 2. En un principio puede sorprender que Betsabé presentara la solicitud de Adonías a Salomón, siendo que ella casi seguramente conocía esta ley. Es posible que Betsabé, conociendo la forma en que Salomón reaccionaría, reconociera la oportunidad de librar a Salomón de la gran amenaza que Adonías continuaba siendo para el trono de Israel. Salomón reaccionó prestamente, pues era la segunda vez que Adonías había intentado tomar el trono sutilmente. Adonías habló, contra su vida. Salomón quiso decir que la solicitud de Adonías era o traición o un plan para cometer traición y, por lo tanto, merecía la muerte. Conspiraban todavía contra Salomón Abiatar y Joab. Abiatar y Joab conspiraban todavía para poner a Adonías en el trono. Salomón desterró de Jerusalén a Abiatar y le quitó el oficio de sumo sacerdote en Israel. Abiatar era bisnieto de Elí, que fue sacerdote y juez en Israel, y era el último de sus descendientes que tuvo un oficio sacerdotal.
Este castigo y restricción dio cumplimiento a la profecía anunciada a Elí por el Señor. Abiatar probablemente escapó con el castigo del exilio solamente porque Salomón no quería ejecutar a un sumo sacerdote. Joab, sin embargo, era un enemigo mucho más peligroso porque había comandado el ejército. No había dudas en cuanto a la culpabilidad de Joab, pues por causa de los crímenes que había cometido, ciertamente merecía la muerte. Así, no tuvo derecho a recurrir al santuario del altar, y Salomón no estaba obligado a prestar oídos a su recurso al santuario. Benaía sucedió a Joab como capitán de las huestes, puesto militar cumbre en el gobierno del rey. El castigo de Simei. Siguiendo el consejo final dado por su padre, Salomón ahora emprendió la tarea de castigar a Simei. Al primer golpe de vista este castigo puede parecer vengativo de parte de David, y cruel que Salomón haya seguido adelante con él, siendo que todo lo que Simei había hecho fue maldecir a David y tirarle piedras. En aquel momento, sin embargo, el reino de David estaba dividido por la guerra civil, y la conducta de Simei fue, por lo tanto, equivalente a traición contra el gobierno. Es probable que haya habido otras razones para que David aconsejara así a Salomón. Simei era de Baurim, ciudad que estaba a poca distancia de Jerusalén, y los amonitas y los moabitas que vivían al otro lado del Jordán eran enemigos tradicionales de Israel. Tener a uno que se sabía era enemigo de la corona en una ciudad a la que los amonitas y moabitas fácilmente podían ir para conspirar con él habría proporcionado oportunidades futuras para la traición. Esta situación podría explicar el consejo de David. El trato dado por Salomón a Simei fue justo y tolerante, ya que pudo haberlo hecho ejecutar por orden real. En cambio, lo llevó a Jerusalén y lo hizo jurar que no cruzaría el arroyo Cedrón, límite oriental de la ciudad. Esta restricción confirma la idea de que Salomón no quería que Simei colaborara con los enemigos orientales de Israel. 3 años después, por haber Simei violado el juramento, Salomón lo hizo ejecutar. Siendo que Simei había prometido obedecer el mandato del rey, fue culpable de violar su juramento, un delito por el cual no tuvo excusa. Si Simei hubiera querido permanecer fiel a su juramento, podría haber informado al rey en cuanto a la huida de sus esclavos y hubiera apelado a él para hacerlos volver, esperando la resolución que el rey tomara, pero no tenía derecho alguno a quebrantar livianamente la promesa hecha en el juramento. Cuando Salomón lo acusó, no pudo ofrecer excusa alguna, y por haber roto su promesa, perdió la vida. No fue sino hasta después de su muerte que salió a luz un segundo hecho en confirmación de la justicia que se había hecho con el que era la maldad con que había tratado a su padre.